Pachi, de la actual plantilla del Sant Andreu, ¿qué conoces? ¿Qué no conoces? ¿Con qué te quedarías una valoración? Vamos, ahora es muy pronto para hablar, estamos ahora con Juan Carlos y con la gente del club hablando y bueno, la semana esta que viene lo que haremos será un estudio bien de la gente que se ha merecido seguir y con la gente que queremos contar y evidentemente empezar a planificar ya la partida que viene. Entonces vamos a ver, ellos conocen mucho mejor que la plantilla de Sant Andreu y entonces bueno, pues entre Juan Carlos y yo empezaremos un poco a perfeccionar y confeccionar con qué nos quedamos y qué traemos. Del Sant Andreu, ¿qué sabes? Del club, de la historia. Bueno, yo estuve en la Gramenet hace unos años entrenando y la historia, me acuerdo cuando estaba Gaspar, el presidente, que ahora todo el mundo viene de este club. Es un club de muchísima historia, por eso es uno de los motivos que a mí me han movido venir aquí. Es un club que hemos ganado la Copa Federación, es un club que hemos estado en Liga, un club que hace muy bien las cosas, un club fuerte de Barcelona. Entonces bueno, yo busco también eso, un club que tenga historia, que tenga tradición, que haga las cosas bien, un grupo con muchísima base también. Yo vengo del fútbol base, he trabajado toda la vida con cantera, es un equipo que tiene Juvenil División de Honor, que para mí es una categoría espectacular, maravillosa para poder incorporar muchísimos jugadores jóvenes y tal y como está hoy en día la vida con la crisis que hay, tienes que tener mucha gente joven de cantera. Entonces tener un equipo juvenil es maravilloso, ¿no? Entonces, bueno. ¿Del grupo? ¿Conoces el grupo de segunda B? ¿Conoces tercera para poder incorporar gente? Sí, hombre, ahora mismo he estado un año trabajando en Malta, yo trabajé en la Premier League de Malta, he estado fuera de España y el grupo este evidentemente no lo conozco ahora como para poder hacer una evaluación, ¿no? Pero bueno, esos son 2 días. Eso yo creo que ya con la información que tenemos de todos los sitios, con una plantilla y trabajar no te lleva más de una semana, no tienes ningún problema. ¿Cómo juegan los equipos de Pachi Salinas? Bueno, depende del equipo que tenga. Si me traes jugadores de esos de 30 40 goles, y es que hacemos, no. Yo entiendo que el equipo sea un equipo muy competitivo, poco mi carácter es un equipo muy agresivo, muy fuerte, de gente que todo el mundo que quiera jugar tiene que trabajar al 100%, no el domingo sino el día a día. Y bueno, mi currículum deportivo está ahí, yo cogí a San Lorense, salí campeón en el Lugo primero de la tercera división en Galicia. Entonces bueno, pues yo confecciono las plantillas como a mí me gusta, el tipo de jugador que me gusta y sobre todo lo que intento es que siempre el jugador dé su 100%. De lo que yo conozco, que me dé el 100%. O sea, yo creo que es un poco lo que yo busco, que el jugador en el campo sienta a los jugadores que representa y tenga un comportamiento que jamás en la vida nadie te puede mirar a los ojos y decirte pues no te has comportado, no has trabajado bien, no has dado lo que tienes. Mis jugadores, sé la primera vez en mi vida que me pasará que un jugador mío no del 100%. Pues muchas gracias y un placer y que vaya muy bien.